este esfuerzo que se hace desde la universidad, en esta colaboración, la Dirección de Planeación y Programación Universitaria, así también como nuestra Dirección de Desarrollo Bibliotecario. Y bueno, es todo un esfuerzo que se está gestando desde Rectoría por encomienda de nuestro rector, el doctor Dante Arturo Salgado González, que es participar en lo que es la Jornada Nacional por la Paz y contra las Adicciones. Y bien, pues damos la bienvenida a la doctora Judith Juárez Mancilla, quien nos va a platicar un poco más sobre pues, el motivo por qué estamos aquí. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, doctora. Pues buenos días a todas y todos. Pues yo le agradezco primero a la doctora Mayra que se una y se sume a estos esfuerzos, que es una convocatoria que nos está haciendo desde la de GESUI, ¿no? El subsecretario de Educación Pública nos hizo una invitación el día de ayer a sumarnos a todos estos esfuerzos en la lucha por la paz y contra las adicciones. Es una situación que realmente se está detectando en todas las instituciones, desde básico hasta nivel superior. Entonces han solicitado estar realizando constantemente ciertos eventos en donde invitemos a los jóvenes pues para que eviten llegar a situaciones como son las adicciones, ¿no? Entonces, pues yo les agradezco muchísimo estar aquí, sumarse a estos esfuerzos, y sabemos que si cada uno ponemos un granito de arena, pues obviamente vamos a lograr pues dejar esa semillita, ¿no? En los jóvenes, y que permita que podamos distraerlos, ¿no? Y traerlos hacia cuestiones más educativas, y obviamente pues eso permitirá lograr que tengamos jóvenes profesionistas sanos, que siempre estén trabajando por la paz, y sobre todo que este tipo de eventos, esta convocatoria que se hace es pues para lograr la sana convivencia. ¿Sí? En este marco de la cultura de la paz que el rector nos ha encomendado desde la Dirección de Planeación, es todo un programa que se está gestando desde la de GESUI, y pues por lo que les comento, ¿no? Por todas las situaciones de violencia que se está viviendo en las diferentes instancias, en todas las instituciones, tanto de educación básica hasta a nivel superior. Entonces, pues básicamente es esto, invitarlos a participar, que podamos nosotros ser parte, ¿no? De la gestación de la paz en nuestra institución, desde nuestras aulas, desde nuestros lugares de trabajo, y que pues esto nos lleve a que todos trabajemos en un ambiente pues más cómodo, más solidario y con paz y sin adicciones. Entonces, pues muchísimas gracias por estar aquí, gracias por el espacio, maestra, doctora, y pues a todos ustedes, si tienen oportunidad, porque nos piden también que todo esto lo subamos a las redes sociales, ¿no? Entonces, si ustedes pueden tomar su foto en donde están en este taller de lectura, pues para que se comparta y que todo mundo vea lo que se está haciendo para lograr estos objetivos que vienen desde CEP Federal, ¿sí? Muchísimas gracias y bienvenidos, y pues muchísimas gracias, doctora. Gracias. Bien, y con esto damos inicio. La intención es mantenernos pues una hora leyendo diferentes títulos que nos hicieron favor nuestro compañero, el licenciado Alfredo Lozano, de elegir, en conjunto también con la compañera Amparo. Muchas gracias. Y bien, este maratón se llama La UAPS Lee por la Paz y contra las Adicciones. Y con esto pues damos inicio. Muchas gracias. Gracias. Y bien, pues arrancamos. ¿Quién es? ¿Empezar a leer? Bien, bueno, la dinámica es que bueno, vamos a estar acá sentados y nos vamos a ir leyendo, y ya después entran los otros lectores, y así vamos a estar rotándonos. Explica la leyenda que hace mucho tiempo los colores empezaron a pelearse. Cada uno de ellos decía que él era el color más importante. El verde dijo: yo soy el color más importante, por supuesto. Yo soy el símbolo de la vida y de la esperanza. Me han escogido para la hierba, los árboles, los prados, las hojas. Si yo no existiera, los animales se morirían. Mirad vuestro alrededor y veréis que me encuentro en la mayoría de las cosas. Pero el azul no estaba de acuerdo. Tú solo piensas en la tierra,
pero si miras al cielo y al mar, verás que todo es azul. El agua, que es vida, es azul. Sin mí no existiría la vida. El amarillo le interrumpió sonriendo. Sois tan serios, yo traigo alegría al mundo, sonrisas, calor. El sol es amarillo, la luna es amarillenta, las estrellas son amarillas. Cada vez que me miráis un girasol, el mundo entero comienza a reír. Sin mí no habría alegría. El naranja le interrumpió. Yo soy el color de la salud y la fuerza. No estoy por todas partes, pero soy indispensable. Traigo las vitaminas más importantes. Pensad en las zanahorias, las calabazas, las naranjas. Y cuando se va el sol, pinto de colores el cielo. Mi belleza impresiona tanto que todo el mundo se queda admirándome con la boca abierta. El rojo respondió, yo soy el color del peligro, pero también del coraje. Llevo el fuego en la sangre, sin mí no habría pasión ni amor. El violeta habló solemnemente, soy el color de la realeza y del poder. Reyes, obispos y jefes de estado siempre me han escogido. Soy la autoridad y la sabiduría. La gente me escucha y me obedece. El añil habló mucho más tranquilo, casi en voz baja, pero con seguridad. Pensad en mí, soy el color del silencio. Casi nunca pensáis en mí, pero sin mí todos seríais superficiales. Represento el pensamiento y la reflexión, las aguas profundas. Me necesitáis para la oración y la paz. Cada color estuvo presumiendo sus cualidades, pensando que era el mejor que los otros. La pelea estaba volviéndose cada vez más ruidosa. De repente apareció una luz blanca y brillante. Era un rayo. La luz vino acompañada de un gran ruido, un trueno. Empezó a caer la lluvia y más lluvia. Los colores se encontraron en medio de una tormenta. Estaban asustados y se fueron acercando unos a los otros para protegerse. La lluvia habló. Colores, estáis locos por pelearos de esta manera. ¿No sabéis que cada uno de vosotros es especial, único y diferente? Dios ha querido desplegaros por el mundo en un arco de colores para que recordaran que os quiere a todos y que podéis vivir juntos y en paz. Así es como Dios utilizó la lluvia para limpiar el mundo y puso un arco iris en el cielo para que cuando lo veáis recordéis que tenéis que tener en cuenta unos a los otros. El arco iris es un símbolo de paz y concordia. Es un puente figurado entre el cielo y la tierra que simboliza la alianza entre la divinidad protectora y los hombres. Voy a continuar con el siguiente titulado Buscando la paz. Érase una vez un rey que ofreció un gran premio a aquel artista que pudiera captar una pintura perfecta de la paz. Muchos artistas lo intentaron. El rey observó y admiró todas las pinturas, pero solo había dos que realmente le gustaran, y tuvo que escoger entre ellas. La primera era un lago muy tranquilo. Este lago era un espejo perfecto en el cual se reflejaban las plácidas montañas que lo rodeaban. Por encima de ellas podía verse un cielo muy azul con tenues nubes blancas. Todos los que la veían pensaban que reflejaba la paz perfecta. La segunda pintura también tenía montañas, aunque en este caso eran puntiagudas y descubiertas. Sobre ellas había un cielo furioso, había una tormenta con rayos y truenos. Bajo la montaña había un torrente de agua. Todo esto no parecía muy pacífico. Sin embargo, cuando el rey observó la pintura atentamente, vio tras la cascada un arbusto delicado, creciendo en una grieta de la roca. En este arbusto había un nido. Allí, en medio del barullo y de la violenta caída del agua, estaba sentado plácidamente un pajarillo en su nido. ¿Paz perfecta? ¿Cuál crees que fue la pintura ganadora? El rey escogió la segunda. ¿Sabes por qué? Porque, dijo el rey, la paz no significa estar en un lugar sin ruido, sin problemas, sin trabajar duro o sin dolor. La paz significa que aún estando en medio de todas estas cosas, sepamos quedarnos en calma, dentro de nuestro corazón. Este es el verdadero significado de la paz. Significa que la paz no es solo no tener ningún problema, sino que cuando lo tengamos, lo podamos resolver de forma pacífica. Listo. Yo voy a leer un fragmento de Juan Salvador Gaviota. Capítulo 1. Amanecía, y el nuevo sol pintaba de oro las ondas de un mar tranquilo. Chapoteaba un pesquero a 1 kilómetro de la costa cuando, de pronto, rasgó el aire a la voz llamando
a la bandada de la comida, y una multitud de 1000 gaviotas se aglomeró para regatear y luchar por cada pizca de comida. Comenzaba otro día de ajetreo. Pero alejado y solitario, más allá de las barcas y playas, estaba practicando Juan Salvador Gaviota. A 30 metros de altura y bajo sus pies palmeados, alzó su pico y se esforzó por mantener en sus alas esa dolorosa y difícil posición requerida para lograr un vuelo pausado. Aminoró su velocidad hasta que el viento no fue más que un susurro en su cara, hasta que el océano parecía detenerse allá abajo. Entornó los ojos en feroz concentración, contuvo el aliento, forzó aquella torsión un solo centímetro más, excrepando sus plumas, se atascó y cayó. Las gaviotas, como es bien sabido, nunca se atascan, nunca se detienen. Detenerse en medio vuelo es para ellas vergonzoso y es deshonroso. Pero Juan Salvador Gaviota, sin avergonzarse y al extender otra vez sus alas en aquella temblorosa y ardua torsión, parando paralelamente y atascándose de nuevo, no era un pájaro cualquiera. La mayoría de las gaviotas no se molestaban en aprender sino las normas de vuelo más elementales, como ir y volver entre la playa y comida. Para la mayoría de las gaviotas no es volar lo que importa, sino comer. Para estas gaviotas, sin embargo, no era comer lo que les importaba, sino volar. Más que nada en el mundo, Juan Salvador Gaviota amaba volar. Este modo de pensar descubrió no en la manera con que uno se hace popular entre los demás pájaros. Hasta sus padres se desilusionaron al ver a Juan pasarse días enteros, solo haciendo ciertos planos a baja altura, experimentando. No comprendían por qué, por ejemplo, cuando volaba sobre el agua a alturas inferiores a la mitad de la envergadura de sus alas, podría quedarse en el aire más tiempo, con menos esfuerzo. Y sus planeos no terminaban con el normal chapuzón al tocar sus patas en el mar, sino que dejaban tras de sí una estela plana y larga, rozando la superficie con sus patas plegadas en aerodinámico gesto contra su cuerpo. Pero fue al empezar sus aterrizajes de patas recogidas, que luego revisaba paso a paso sobre la playa, que sus padres se desanimaron aún más. ¿Por qué, Juan? ¿Por qué?, preguntaba su madre. ¿Por qué te resulta tan difícil ser como el resto de la bandada, Juan? ¿Por qué no dejas los vuelos rezantes a los pelícanos y a los abastros? ¿Por qué no comes? Hijo, ya no eres más que huesos y plumas. No me importa ser huesos y plumas, mamá. Solo pretendo saber qué puedo hacer en el aire y qué no. Nada más. Solo deseo saberlo. La piedra para sopa. En un pueblecito, una señora se llevó una gran sorpresa al ver que había llamado a la puerta de su casa un extranjero, correctamente vestido, pidiéndole algo de comer. Lo siento, dijo ella, pero ahora mismo no tengo nada en casa. No se preocupe, dijo amablemente el extranjero. Tengo una piedra para sopa en mi maleta. Si usted me deja echarla en una olla con agua hirviendo, yo haré la sopa más exquisita del mundo. A la señora le picó la curiosidad, puso la olla en el fuego y fue a explicar el secreto de la piedra para sopa a sus vecinas. Cuando el agua comenzó a hervir, todo el vecindario se había reunido allí para ver a aquel extranjero y su piedra para sopa. El extranjero dejó caer la piedra en el agua, probó una cucharada y exclamó: buenísima. Lo único que le falta son unas cuantas patatas. Yo tengo patatas en mi cocina, exclamó una señora. Y en pocos minutos volvió con una gran bandeja de patatas peladas que echaron dentro de la olla. Entonces el extranjero volvió a probar la sopa. Excelente, dijo. Si tuviéramos un poco de carne, haríamos un caldo exquisito. Otra vecina salió corriendo y volvió con un buen trozo de carne que el extranjero metió en la olla. Cuando volvió a probar la sopa, puso los ojos en blanco y dijo: ¡ah, qué sabrosa! Si tuviéramos algo de verdura, sería perfecta, absolutamente perfecta. Una de las vecinas fue a casa y volvió con una cesta llena de cebollas, puerros y zanahorias. Tras introducir la verdura en la olla, el extranjero volvió a probar el guiso y con tono autoritario dijo: ¡la sal! Aquí está, contestó la dueña de la casa. A continuación, dio la orden: platos para todos. La gente se fue corriendo a casa y volvieron con platos, y algunos incluso con pan y fruta. Entonces se sentaron para disfrutar de este manjar tan suculento, mientras el extranjero repartía abundantes raciones de su increíble sopa. Todos estaban tan felices, riendo, hablando y compartiendo por primera vez una comida. En medio del revuelo, el extranjero desapareció silenciosamente.
dejando tras de sí la maravillosa piedra para sopa que podrían utilizar siempre que quisiesen para preparar la sopa más deliciosa del mundo. Este cuento quiere hacernos reflexionar sobre la cooperación y el hecho de compartir. Este libro se llama Drogas y Sociedad, Discurso de Ingreso, de Ramón de la Fuente. Muy buenas noches, damas y caballeros. Me acompañan en el presidium el doctor Juan Ramón de la Fuente, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, y el doctor Rui Pérez Tamayo, miembro del Colegio Nacional. Como presidente en turno y representación de los miembros del Colegio Nacional, me es muy grato dar a todos los presentes la bienvenida a esta ceremonia en la que ingresará al Colegio Nacional la doctora María Elena Medina Mora, especialista en psicología social. Como seguramente muchos de ustedes saben, el Colegio Nacional es una institución formada por 40 mexicanos que se han destacado en sus labores, ya sea en las ciencias, las humanidades, el arte y en general en la cultura. Tenemos como labor el hacer del conocimiento del público los avances y los logros más recientes en nuestras áreas de trabajo. Esto lo hacemos a través de las conferencias, cursos, seminarios y la escritura de artículos y libros, entre otros medios que nos brinda el propio Colegio Nacional. Fundado en 1943, el Colegio Nacional está constituido por un máximo de 40 miembros. La membresía es vitalicia, de modo que solo se eligen a un nuevo miembro cuando existe una silla vacante, ya sea por fallecimiento o por renuncia de uno de los miembros anteriores. La elección se realiza después de considerar a un número grande de candidatos y atendiendo tanto a la calidad y a la excelencia del trabajo de los mismos, como tratar de mantener una diversidad en las especialidades de los miembros. Recuerden que cubrimos las ciencias, las humanidades y las artes. Les agradecemos a todos su presencia esta tarde y como primera parte de la ceremonia voy a solicitar a la doctora María Elena Medina Mora que proceda a presentarnos su trabajo de ingreso como nueva consejera del Colegio Nacional. Muchas gracias. Creo que era la intro, la presentación de este libro. Quien quiera continuarlo. Creo que yo voy a continuar con las lecturas que traía Linda. Se llama El nabo gigante. Érase una vez un viejo que plantó un nabo muy pequeño y dijo: crece, crece, nabito, hazte dulce, crece, crece, nabito, hazte fuerte. Y el nabo creció dulce y fuerte y grande, enorme. Un día el joven fue a arrancarlo, tiró y tiró, pero no pudo arrancarlo. Entonces llamó a su mujer y la mujer tiró del hombre y el hombre tiró del nabo. Y tiraron, pero no pudieron arrancarlo. Entonces la mujer llamó a su nieta y la nieta tiró de la mujer y la mujer tiró del hombre y el hombre del nabo, pero tampoco consiguieron arrancarlo. Entonces la nieta llamó al perro, el perro tiró de la nieta de la abuela del abuelo y el abuelo del nabo. Tiraron con mucha fuerza, pero no pudieron arrancarlo. Y el perro llamó al gato, el gato tiró del perro, el perro de la nieta de la abuela del abuelo y el abuelo del nabo. Y tiraron y una y otra vez, pero no pudieron arrancarlo. Entonces el gato llamó al ratón. El ratón tiró del gato, el gato del perro, el perro de la nieta de la abuela del abuelo y el abuelo del nabo. Y tiraron con todas sus fuerzas hasta que finalmente arrancaron el nabo. Y menuda maravilla de nabo. Y hubo suficiente para el abuelo, la abuela, la nieta, el perro, el gato e incluso el ratón. Y aún sobró un poco para la sopa de la persona que os acaba de explicar este cuento. Se trata de un cuento popular ruso escogido por Alex Case, creo que se pronuncia. Se puede leer y después interpretar con 6 personajes. Yo traigo un fragmento del Principito que me gustó. Y dice: la historia del Principito y el bebedor. Dice: después de visitar el planeta del vanidoso, el Principito llegó a un planeta pequeño habitado por un bebedor. Fue una visita muy breve, pero sumió al Principito en una profunda melancolía. Al llegar al planeta, el Principito vio al hombre sentado y cabizbajo. Guardaba un profundo silencio y estaba rodeado por montones de botellas, algunas vacías, algunas llenas, algunas a medio tomar. ¿Qué haces aquí?, le preguntó entonces el Principito, a quien le encantaba hacer preguntas. Bebo, respondió el hombre.
encogiendo los hombros y con voz lúgubre. ¿Y por qué bebes?, insistió el Principito. Para olvidar. ¿Pero para olvidar qué? Para olvidar que tengo vergüenza, confesó al fin el bebedor, bajando más la cabeza. Pero el Principito no acababa de entender. ¿Y de qué tienes vergüenza?, preguntó. Vergüenza de beber, dijo al fin el bebedor, y terminó sumido en un gran silencio. El Principito se alejó de allí, perplejo, triste y cabizbajo. Decididamente los mayores eran muy complicados. Este cuento es sobre cómo cuando uno está en adicciones, no, pues siguen lo mismo y siguen lo mismo, a veces deprimidos por la misma adicción. Enclavado entre montañas suaves y un río sereno. Sus habitantes de diversas edades y profesiones vivían en una rutina pacífica. Las mañanas comenzaban con el trino de los pájaros y el aroma a pan recién horneado, y las tardes se deslizaban con risas de niños jugando en la plaza. No había disputas ni rencores, solo una profunda sensación de bienestar colectivo. Un día, una anciana sabia conducía por su mirada tranquila y su voz suave. Se sentó bajo el gran árbol del centro. Los niños, atraídos por su presencia, se acercaron curiosos. Abuela Elara, preguntó una pequeña con trenzas, ¿cómo es que aquí siempre hay paz? Elara sonrió. Sus ojos, arrugados por los años, brillaron con luz especial. La paz pequeña Lucía. La paz pequeña Lucía, dijo, no es algo que se encuentra, sino algo que se construye día a día. Y así Elara comenzó a relatar historias sobre la tolerancia, el respeto y la comprensión. Habló de cómo cada habitante de Armonía aprendió a escuchar al otro, incluso cuando no estaban de acuerdo. Explicó que los desacuerdos no eran vistos como amenazas, sino como oportunidades para aprender y crecer juntos. Recordó el día en que el molinero y el panadero tuvieron una discusión sobre el precio del trigo y en el lugar de pelear se sentaron a conversar, buscando un punto medio que beneficiara a ambos. La paz, continuó Elara, es la semilla de la empatía que florece en cada corazón. La anciana también comentó cómo en Armonía la ayuda mutua era una ley no escrita. Si alguien caía enfermo, los vecinos se turnaban para llevar comida y cuidar la casa. Si una cosecha era escasa, todos compartían lo poco que tenían hasta que los tiempos mejoraran. Entendimos que somos más fuertes cuando nos apoyamos, dijo Elara, que la felicidad de unos se nutre de la felicidad de todos. Al caer la tarde, con el cielo tiñéndose de naranjas y violetas, los niños regresaron a sus hogares con el corazón lleno de nuevas ideas. Comprendieron que la paz no era la ausencia de problemas, sino la capacidad de resolverlos con amor y sabiduría. Armonía no era un lugar mágico, sino el resultado de los esfuerzos conscientes de personas que eligieron la bondad por encima de todo. Y mientras el sol se ponía, una nueva generación de Armonía prometía continuar construyendo esos legados, sabiendo que la paz, como un río que fluye, siempre encontraría un cauce si se le permite seguir en su curso natural la conexión humana. Voy a leer un fragmento de una entrevista. Es una entrevista hecha a un chico luchando por
con las adicciones. Y dentro de las cosas que elegí leer, escogí la entrevista, de hecho es más larga, es solo un fragmento, porque tiene algo de particularidad, pues. Maneja aspectos que, aunque yo no he usado drogas, pero he estado cerca de ellas, y el efecto que produce un miembro que amas, un miembro de tu familia que aprecias, que es de tu sangre, y que usa drogas, es terrible. La droga no solo destruye, o la adicción a las drogas no solo destruye a quien la consume, destruye a tu ambiente, destruye a tus padres, a tus hermanos. Y eso es realmente aterrador y es muy terrible, es trágico. Entonces decidí leer es un fragmento de esta entrevista porque sé que es lo que viven muchos adictos y muchos familiares. Y este día yo creo que tiene como objetivo que podamos tener conciencia de lo que pasa y en la medida de nuestras posibilidades actuar para que sea algo que pueda evitarse en muchos casos o abrir una esperanza para los que están viviéndolo, ¿no? Bien, salir de las drogas. Encontré la salida cuando toqué fondo, tras perder 15 años de mi vida y entre las rejas. La posibilidad de salir de las drogas están evidenciados por una infinidad de historias de superación, de adicciones en todo el mundo. Para conseguirlo, confluyen muchos factores personales, ambientales, del entorno, y si hay sugerencias y pautas más o menos comprobadas desde el punto de vista terapéutico, la voluntad de la persona es un elemento esencial. Consumir drogas para escapar de la realidad. Primer punto. ¿Cómo caíste en las drogas? Empecé con el consumo de hachís sobre los 13 o 14 años de edad. Y en ese mismo año probé la heroína por primera vez. Me faltaba muy poco para cumplir los 15, recuerdo perfectamente ese día. Empecé con la heroína, aunque antes había probado otras, muchas más drogas. Hachís, pegamentos, cocaína, alucinógenos, tales como tripis o éxtasis, entre otras. Me buscaban como escapado de su casa, cuando en realidad huía de un infierno metiéndome a otro. Esta última frase es el subtítulo de la siguiente pregunta. La entrevistadora pregunta, ¿qué buscabas? Y él contesta, dependiendo del momento de mi vida y la droga. Las he consumido como estimulante lúdico en fiestas, como trapis y éxtasis, toxidrinas y otras drogas estimulantes, aunque reconozco que eso fue una etapa de experimentación con las drogas psicodélicas. Mi juventud me lo pedía, pero mi problema real con las drogas llegó cuando tomé heroína para escapar de la realidad que vivía día a día. Aquí ya hay un factor que entra, ¿no? Una realidad que hasta ahorita estaba oculta. Siendo tan joven, no tenía ni la ayuda ni la inteligencia emocional necesaria para voltear esas situaciones que vivía hacia un sentido más positivo, como han hecho otros jóvenes que han pasado por realidades fuertísimas y no han caído en drogas. Pero yo no la tuve y consumía para escapar hasta que se convirtió en un problema y tenía que consumir para poder caminar siquiera. Y nunca escapé de la realidad. ¿Cómo era tu vida cuando empezaste a consumir?
Mi situación personal era caótica en todos los aspectos. Recuerdo que llevaba unos 13 meses fuera de mi casa a causa de un padre alcohólico y maltratador físico y psicológicamente también. Vivía en una chabola en el barranco y salía a la calle prácticamente de noche para poder esquivar al grupo policial que atrapaba menores de edad. Me buscaban como escapado de casa, alguien que huyó de casa, cuando en realidad huía de un infierno, metiéndome a otro. Yo vivía con mi abuelo paterno, mi padre que llevaba unos años en libertad por haber asesinado a mi madre y nos hacía la vida imposible desde que cumplí los 7 años. Mi abuelo trabajaba para una empresa y para ser una familia humilde no nos faltaba de nada. Mi padre se pasó la vida en bares y de pintor de brocha gorda hasta que falleció. Y pregunta el entrevistador, ¿cómo salir de la heroína? Politoxicomía. El problema real con las drogas le llegó a Martín cuando probó la heroína. Es un comentario. Salir de las drogas, se supuso, le permitiría reencontrar su vida. ¿Cambiaste el consumo de diferentes sustancias o las combinaste? Y él dice, experimenté con diversas drogas. En la cotidianidad, si lo miramos desde un punto de vista estricto, hay millones de politoxicómanos legales, el tabaco y el alcohol, por ejemplo, o el que se fuma un porro y se bebe una cerveza. Son politoxicómanos, aunque no lo quieran reconocer. Este fenómeno o esta enfermedad es algo muy ambiguo visto desde ese enfoque. Se refiere a los que pueden fumar y no hay una ley, excepto por el espacio. O los que toman, no hay una ley que lo impida, excepto por las consecuencias que puedan convertirse en un delito. Pero es difícil que un toxicómano no termine como un politoxicómano, ya que hay un montón de drogas en todos los lugares de la sociedad que van vinculados unos con otros. Por lo tanto, depende de cualquier caso en particular. O sea, él está diciendo, si entras en una adicción, posiblemente te van a llevar a otra adicción. Es lo más seguro. Veía a mi familia cada vez más consumida con mi adicción. Vivir con un familiar toxicómano no es fácil. Piensas mucho en la muerte. En tu caso, pregunta el entrevistador, ¿por qué se te dio o por qué se te ocurrió combinar drogas? En mi caso, dice, yo terminé como un consumidor de heroína y consumía cocaína esporádicamente, siempre que podía permitírmelo o me apetecía. Pero normalmente han sido etapas de consumo de cocaína que requerían consumos de heroína para poder descansar, para poder bajar las taquicardias, incluso ir llevando los efectos a niveles más bajos o altos. Es como jugar con drogas. ¿Cuándo fuiste realmente consciente de que tenías una adicción? Cuando sufrí mi primer síndrome de abstinencia, que me llevaba a lucubrar, mentir, robar, trapichear para conseguir mis dosis. Esto es muy común cuando convives con alguien que tiene una adicción. Cuando llega el punto donde ni las principales autoridades del lugar, padre, madre, son respetados, ¿no?
puedes llevar a la televisión. Si la madre usara un equipo caro para respirar, se lo llevarían también. La adicción es horrible y lleva a hacer cosas tremendas, ¿no? Ellos no quieren, pero lo necesitan. Y es lo que está diciendo aquí. ¿Cómo te afectaba la adicción en tu vida cotidiana? ¿En tus relaciones familiares? ¿En tus responsabilidades? En las relaciones con mi familia me afectaba mucho. Yo veía cómo mi familia, cada vez más consumida por mi adicción, sufría. Vivir con un familiar toxicómano no es fácil, en muchos aspectos o en todos, para sus familiares. Piensan mucho. Piensas mucho en tu muerte y algunas veces ellos también. Qué tremendo. Y que en cualquier momento pueden llamarles para notificarles que te han detenido o que has fallecido. Y por otra parte, cualquier amistad sana se apartará de ti al reconocerte como un adicto, aunque solo sea con una sonrisa aparentemente amistosa. Y hasta aquí es la lectura. La reflexión es que la adicción no solo destruye al adicto, la adicción destruye también a las familias y el sufrimiento que provocan es muy grande. Por eso, cuando vean un adicto recuperado, ¿no? Denle la oportunidad. Cuando vean a un adicto que lo ha dejado atrás y que va a luchar toda su vida con eso, pero que ya lo ha dejado atrás, denle la oportunidad. Yo voy a leer un poco de poesía. No es mi género favorito, pero he leído poesía y hay poesía que me gusta, así que aquí va. Es de Javier Villorrutia, se llama Nocturno de la Estatua. Soñar, soñar la noche, la calle, la escalera, y el grito de la estatua desdoblando la esquina. Correr hacia la estatua y encontrar solo el grito, querer tocar el grito y solo hallar el eco. Querer asir el eco y encontrar solo el muro, y correr hacia el muro y tocar un espejo. Hallar en el espejo la estatua asesinada, sacarla de la sangre de su sombra, vestirla en un cerrar de ojos, acariciarla como a una hermana imprevista, y jugar con las fichas de sus dedos, y contar a su oreja 100 veces, 100 veces, hasta oírla decir, estoy muerta de sueño. Y otro poeta mexicano que se llama Efraín Huerta con sus poemínimos, un par nada más, son chiquititos. Lección. El que escribe al último escribe mejor, yo apenas empiezo. Caballo. Pido permiso para dormir esta noche a rienda suelta. Tótem. Siempre amé con la furia silenciosa de un cocodrilo aletargado. Ay, poeta. Primero que nada, me complace enormísimamente ser un buen poeta de segunda del tercer mundo. Horrible muerte. Bestia peluda, la misantropía, me dio de puntapiés en la entrepierna. Morí confortado con todos los auxilios espirisexuales. Francisco I. Todo se ha jodido menos el amor. Juramento. Juro que viviré hasta mediados del 70 para poder beberme a gusto la copa del mundo. Bon voyage. Lo escrito, escrito está, y al que no le gustare, que por tubo se regrese a la fuente de gracia de donde procedía. Viudo infinito. De la melancolía, de Sofía y de Brigitte, de Jacqueline y Soraya, de Marie Laforet, de Ira de Furtensberg, de mi acelerada mujer, viudo del alba, de la también infinita miseria, de ti, de ustedes, de mí mismo y de la poesía, claro está. Gracias.
Bueno, yo voy a leer también poesía. Este es de Ramón López Velarde. Me gusta mucho pues, su poesía y son 2 poemas, son bastante cortitos. El primero se llama Cosas en dulce paz y el segundo Se iluminan. Cosas en dulce paz, y son divinos tus mirades y plácido tu gesto, cuando escuchas la rima que he compuesto para tus dedos ágiles y finos. La candidez sin mancha de los linos nieva y decora tu regazo honesto, y en grato ir y venir tocan el cesto las yemas de tus dedos marfilinos. Mirándote coser, tan envidiosa de tu aguja está el alma, que quisiera tener, en la existencia fastidiosa, la suerte de la aguja afortunada, por quedar un momento prisionera entre los dedos de la bien amada. Ramón López Velarde, pues los invito a leerlo. La verdad es que siempre su poesía tiene que ver con el amor, la religión y un poco la sexualidad, así que es bastante interesante como esta sección tripartita. El siguiente está dedicado a Bohemia y dice así, es básicamente pues como la recopilación de un paisaje muy hermoso. Amanece, se iluminan los vetustos lepontinos, los aldeanos llevan leche en los jarros blanquecinos, y en los aires se dispersan de los pájaros los trinos. Perezosos van remando los ancianos gondoleros, de las vacas se perciben los mugidos lastimeros, y las nieves se deshacen en los viejos ventisqueros. Las campánulas se mecen de la brisa al tibio lago, y derrama el sol naciente que matiza el cielo vago, un reguero de colores en la clámide del lago. De ya el tan conocido libro de Franz Kafka, que es Metamorfosis, y creo que viene muy al lugar en el sentido del tema, ¿no? de como tal de este maratón, que justo pues podemos entender la transformación de muchas maneras, pero bien lo que pasa, ¿no? en la vida de personas adictas, como ya lo comentaba otro compañero, Jorge, no solamente en el plano personal, sino también en el área cercana, ¿no? en las personas cercanas a personas con adicciones. Una mañana, tras un sueño intranquilo, Gregorio Samsa se despertó convertido en un monstruoso insecto. Estaba echado de espaldas sobre un duro caparazón y, al alzar la cabeza, vio su vientre convexo y oscuro, surcado por curvadas callosidades sobre el que casi no se aguantaba la colcha, que estaba a punto de escurrirse hasta el suelo. Numerosas patas, penosamente delgadas en comparación con el grosor normal de sus piernas, se agitaban sin concierto. ¿Qué me ha ocurrido? No estaba soñando. Su habitación, una habitación normal, aunque muy pequeña, tenía el aspecto habitual. Sobre la mesa había desparramado un muestrario de paños. Samsa era viajante de comercio y de la pared colgaba una estampa recientemente recortada de una revista ilustrada y puesta en un marco dorado. La estampa mostraba a una mujer tocada con un gorro de pieles, envuelta en una estola también de pieles y que, muy erguida, esgrimía un amplio manguito, asimismo de piel, que ocultaba todo el antebrazo. Gregorio miró hacia la ventana. Estaba nublado y sobre el zinc del alféizar repiqueteaban las gotas de lluvia, lo que le hizo sentir una gran melancolía. Bueno, pensó, ¿y si siguiese durmiendo un rato y me envolviese de todas estas locuras? Pero no era posible, pues Gregorio tenía la costumbre de dormir sobre el lado derecho, y su actual estado no le permitía adoptar tal postura. Por más que se esforzara, volvía a quedar de espaldas. Intentó en vano esta operación numerosas veces. Cerró los ojos para no tener que ver aquella confusa agitación de patas, pero no cesó hasta que notó en el costado un dolor leve y punzante,
un dolor jamás sentido hasta entonces. Qué cansada es la profesión que he elegido, se dijo. Siempre de viaje. Las preocupaciones son mucho mayores cuando se trabajaba fuera. Por no hablar de las molestias propias de los viajes, estar pendiente de los enlaces de los trenes, la comida mala, irregular, relaciones que cambian constantemente, que nunca llegan a ser verdaderamente cordiales, y en las que no tiene cabida los sentimientos. Al diablo con todo. Sintió en el vientre una ligera picazón. Lentamente se estiró sobre la espalda en dirección a la cabecera de la cama, para poder alzar mejor la cabeza. Vio que el sitio que le picaba estaba cubierto de extraños puntitos blancos. Intentó rascarse con una pata, pero tuvo que retirarla inmediatamente, pues el roce le producía escalofríos. Estoy atontado de tanto madrugar, se dijo. No duermo lo suficiente. Hay viajantes que viven mucho mejor. Cuando media mañana regresó a la fonda para anotar los pedidos, me los encuentro desayunando cómodamente sentados. Si yo, como el jefe que tengo, hiciese lo mismo, me despedirían en el acto, lo cual probablemente sería lo mejor que me podría pasar. Si no fuese por mis padres, ya hace tiempo que me hubiese marchado. Hubiera ido a ver al director y le habría dicho todo lo que pienso. Se caería de la mesa, esa sobre la que se sienta para desde aquella altura hablar a los empleados que como es sordo han de acercarse mucho, pero todavía no ha perdido la esperanza. No he perdido la esperanza. En cuanto haya reunido la cantidad necesaria para pagarle la deuda de mis padres, unos 5 o 6 años todavía, me va a oír. Bueno, pero por ahora lo que tengo que hacer es levantarme, que el tren sale a las 5. Volvió los ojos hacia el despertador que riqueteaba encima del baúl. «Dios mío», exclamó para sí. Eran más de las 6:30 y las manecillas seguían avanzando tranquilamente. En realidad, ya eran casi las 7 menos cuarto. ¿Es que no había sonado el despertador? Desde la cama se veía que estaba puesto a las 4. Por tanto, tenía que haber sonado. Pero ¿era posible seguir durmiendo a pesar de aquel sonido que hacía estremecer hasta los muebles? Su sueño no había sido tranquilo, pero por eso mismo debía de haber dormido al final más profundamente. ¿Qué podía hacer ahora? El tren siguiente salía a las 7. Para cogerlo tendría que darse muchísima prisa. El muestrario no estaba aún empaquetado y él mismo no se sentía nada dispuesto. Además, aunque alcanzase el tren, no evitaría reprimienda del amo, pues el mozo del almacén que había acudido al tren a las 5 debía de haber dado ya cuenta de su falta. El mozo, perdón, se me caen los lentes. El mozo era un esbirro del dueño, sin dignidad ni consideración. Y si dijese que estaba enfermo, ¿qué pasaría? Pero esto, además de ser muy penoso, despertaría sospechas, pues Gregorio, en los 5 años que llevaba empleado, no había estado nunca enfermo. Vendría el gerente con el médico del Pontepi. Se desharía de reproches delante de los padres respecto a la holganacería de Gregorio y refutaría cualquier objeción con el dictamen del doctor, para quienes todos los hombres están siempre sanos y solo padecen del horror del trabajo. Y la verdad es que, en este caso, su diagnóstico no habría sido del todo infundado, salvo cierta somnolencia. Fuera de lugar, después de tan prolongado sueño, Gregorio se sentía francamente bien, además de estar muy hambriento. Termino con este último párrafo.
Mientras pensaba atropelladamente, sin decidirse a levantarse, y justo en el momento en que el despertador daba las 7 menos cuarto, llamaron a la puerta que estaba junto a la cabecera de la cama. Bien, en este libro, y dado en la feria universitaria del libro del libro sudcaliforniano, algunos estudiantes, ¿no?, hablaban justamente sobre este libro y cómo, bueno, lo aplicaban, ¿no?, a diferentes casos de la vida, pero bueno, creo que en algún momento todos hemos sentido que nos transformamos y que pues algo está pasando en nosotros, ¿no? Y bueno, creo que también, repito, viene a bien con el tema de hoy. Y aunque ustedes no lo crean, hemos cumplido una hora de lectura, por lo cual pues agradezco a quienes han participado, a quienes han compartido algo de sus lecturas a lo mejor favoritas, de sus poemas, de su selección. Así que muchísimas gracias. Y bueno, que esta sea una actividad, no la última ni la única, pues de muchas que podemos ir haciendo. Así que agradezco la participación y les invito a que nos pongamos todo acá enfrente para, ahora sí que una foto, por favor.